Mensaje de la Maestra Suprema Ching Hai, vegana. Exaltación de la feminidad, parte 5 de 20. También mostramos buenas personas casualmente, o la buena conducta o buenos actos de personas animales todo el tiempo en nuestra Supreme Master Television, así que pueden animar a sus hijos a verlos, para tener un buen ejemplo impreso en su joven cerebro, su mente joven, y cuando crezcan vivirán según esas cosas. Estoy muy conmovida. Muchas veces lloro cuando estoy haciendo la edición, porque hay personas allá afuera y son tan cariñosos, tan buenos. Sobre todo, muchos hombres me hicieron llorar cuando salieron a la calle para protestar contra la crueldad con las personas animales en el matadero y pedir a la gente que se haga vegana. Vi sus caras tan apasionadas, tan reales, tan sinceras. Me pone la piel de gallina ahora hablando de eso. Y lloro también porque estoy muy agradecida de que todavía exista gente así. No solo hombres, sino mujeres. Salieron a la calle a protestar, a defender a las pobres personas animales que no tienen voz y para defender a los fetos, a los niños que no han nacido, arriesgándose a ser ridiculizados y a ser menospreciados desde la dirección opuesta, desde el grupo opuesto. Pero no les importa, porque ellos tienen amor de verdad cuando hacen eso. Ellos aman a esos niños que no han nacido, aman a esas personas animales. Y no solo estoy hablando de las personas veganas, las personas no veganas también, porque los humanos originalmente tienen buen corazón. Nyan chi sa ten bon kin. Decimos eso en Vietnam Aulac, en la lengua aulacensa vietnamita, lo que quiere decir que los humanos originalmente desde el principio tienen una muy buena naturaleza. Así, Buda también dijo que todos los humanos tienen naturaleza de Buda. Y el Señor Jesús dijo que nosotros somos los hijos de Dios. Muchos maestros dijeron eso. Y el Señor Jesús dijo, cualquier cosa que yo haga, vosotros podéis hacerla también. Podéis hacerla incluso mejor. Era humilde, por supuesto. Él es el Hijo de Dios. Pero los maestros, ellos son así. Son humildes. La mayoría dan crédito a Dios Todopoderoso. No dice mucho sobre lo que ellos mismos hacen, aunque ellos lo hacen en silencio, de forma invisible para los ojos de la humanidad. Porque los humanos, no todos, ellos entienden lo que está pasando en el mundo. ¿Qué desastres les sobrevendrá si siguen viviendo esta clase de vida sin amor, sin empatía hacia otros seres? Los seres animales, los árboles, los insectos, todas las personas pobres, por ejemplo, así. Es muy difícil para ellos comprender, porque hoy en día hay demasiada tentación material y demasiadas cosas materiales. Y es casi como si el esfuerzo espiritual, el objetivo espiritual, casi se ha olvidado en nuestro mundo. La gente va a la iglesia y va al templo, va a la mezquita, yo sé eso, pero no siempre es en el interior, es solo el exterior. Ese es el problema. Es bueno ir a la iglesia, es bueno ir al templo, a la mezquita. Si necesitas estar en un grupo con los que piensan como tú, que tienen la misma aspiración espiritual, y si necesitas que te recuerden a tu maestro original, como el Buda Sakyamuni, Jesucristo, o Guru Nanak Dev Ji, el profeta Mohammed, la paz esté con él, o Baha'u'lláh, o el señor Mahavira, el señor Krishna, por ejemplo, etc. Entonces ve a la iglesia, ve al templo. Y si ves algunos monjes que son realmente virtuosos y realmente diligentes en la práctica, entonces puedes dar una ofrenda, por supuesto. Pero no pienses que si das una ofrenda a este monje, a aquel monje, o esta monja, aquella monja, entonces tendrás mérito. No pienses de esa manera. Ofrece solo porque amas. Quieres ofrecer porque ese monje o monja te han inspirado a ir más allá en tu práctica espiritual. Y además, él, ella necesita algo de sustento material para ir más allá en su propio esfuerzo espiritual
como monje o monja, o como una especie de practicante laico en privado. Hay muchos que no son monjes o monjas, pero son sinceros de verdad y de nivel alto, como cuando el Buda estaba vivo. Vimalakirti, él no era monje, pero incluso todos los monjes lo respetaban a él porque tenía poder espiritual de verdad. Ellos podían sentirlo y podían oír su elocuencia de una alta sabiduría. Por eso ellos sabían que él estaba iluminado. Incluso Buda lo amaba a él, lo admiraba a él. Así, cuando él, Vimalakirti, estuvo enfermo, el Buda pidió a muchos monjes que fueran a visitarlo. Muchos no se atrevían a ir porque les preocupaba que Vimalakirti tuviese más sabiduría que ellos. Algunos monjes y monjas en aquella época quizá todavía tenían un nivel más bajo que Vimalakirti el laico. Y por favor, no juzguéis a un monje solo porque tome 2 comidas o 3 al día. Los monjes tienen que trabajar también en el templo, igual que ustedes trabajan. Tienen que limpiar el patio del templo, limpiar la casa del templo, dentro de la sala, para que los laicos puedan venir y sentarse a meditar o escuchar las conferencias de los monjes superiores. Y quizá, si el templo no es muy rico, tienen que cortar madera para hacer fuego para cocinar. Y hacen muchas otras cosas. Y leen sutras o recitan el nombre de Buda. Eso les ocupa el tiempo y luego tienen que meditar también. O a veces tienen que salir y comprar cosas para el templo. También trabajan. Así que todo el mundo es diferente. Como os he dicho, el Buda Maitreya se encarnó en este mundo hace muchos siglos. Él era un Buda gordo, con un gran estómago y sonriendo, muy feliz a toda hora. Así es como hacen las estatuas con su parecido, y nosotros todavía las vemos hoy en día en templos. La gente todavía lo venera a él así. Cuando yo era más joven, tenía una estatua del Buda Maitreya, un Buda con un estómago muy grande, en mi casa. También tenía a la Bodhisattva Kuan Yin, la Bodhisattva Ksitigarbha y otros Budas. Cuando estaba fuera de Vietnam a Ulac, era difícil comprar estatuas de Buda. No es que se puedan comprar donde uno quiera, no es así. En Vietnam, Ulac, o en China, Tailandia, Birmania, Laos, Camboya, es más fácil comprar. Cuando fui de vacaciones con mi exmarido, me gustó mucho una estatua de Buda en Tailandia, que él incluso en aquella época éramos pobres, no muy ricos, porque él todavía estaba pagando la hipoteca del apartamento y estaba pagando la deuda de estudiante, pero me quería mucho, compró esa estatua del Buda para mí y tuvo que cumplir muchos requisitos legales para que la enviaran a Alemania. No es tan fácil. Y me llevó de vacaciones, pero sabía que yo amo a los Budas, así que me llevó a los templos de aquellos Budas y todo eso. Como en Birmania, para ir al Templo Dorado del Buda Sedagón, y en Tailandia también, para ir a diferentes templos. Quizá todavía podéis ver alguna de mis fotos tomadas con los Budas en diferentes templos. Oh, qué buen marido, todavía me acuerdo. Que Dios le bendiga. Así que no era fácil comprar ninguna estatua en Alemania o en Inglaterra o en países europeos. Así que tan pronto como pude hacerlo en Tailandia, pudimos, y había una estatua muy bonita con muchas joyas brillantes sobre ella. Quizá no eran joyas de verdad, pero todas brillaban como diamantes, rubíes, cosas así. Las incrustaban por toda la estatua, como en el vestido. Yo estaba muy contenta por poder conseguir una estatua de Buda tan grande como 2/3 de mi altura, y otras estatuas de Buda, como el Buda Maitreya, o la Bodhisattva Ksitigarbha, o la Bodhisattva Kuan Yin. Esas son más pequeñas. Eso es todo lo que pude conseguir en Alemania. O en Inglaterra tuve una también, pero no tan grande. Nosotros no éramos tan pobres como todo eso, pero vivíamos como, no es que fuéramos muy ricos ni nada, supongo que de clase media. Él trabajaba como médico y yo trabajaba como intérprete para la Cruz Roja, y solo media jornada.
porque quería estar en casa y cuidar la casa también para cuando él llegase a casa, que tuviésemos una casa cálida esperando. Y me aseguraba de que todo estaba limpio y todo eso. Hacía tareas del hogar, cocinaba, esperaba regando la tomatera que él había plantado fuera. La plantamos juntos. Yo también planté algo como cilantro y menta en aquella época y flores. Él compró flores para plantar en mi jardín, porque él sabía que yo quería ofrecer flores frescas al Buda a toda hora, siempre que podía. Así que él dijo, estas flores florecerán en todo momento, todo el año. Así que las compramos y las plantamos y se expandieron por todo el jardín. Más tarde tuvimos que limitarlas dentro de una zona. Y de verdad que florecían cada día. Era parecido a girasoles, pero pequeño. También compré otras flores en aquella época, no solo esas, pero cualquier cosa que podía y cuando podía. Y cuando las flores estaban casi marchitas, entonces las cambiaba, por supuesto. Ofrecíamos flores, agua y fruta. Y yo recitaba los sutras cada noche antes de dormir en mi propia habitación, una habitación pequeña. Es una oficina, pero la tomé como mi habitación, especialmente después de que yo decidí alcanzar la iluminación. Nos separamos en habitaciones diferentes, así que yo dormía en un saco de dormir en el suelo de esa habitación para que también pudiese recitar los sutras por la mañana, para que no le despertase a él. Era solo una excusa. Yo decidí que debíamos separarnos y que se acostumbrase a vivir él solo. Pero aún así fue un gran dolor de corazón para él y para mí también. Pero para él debió ser más, porque yo tenía mi objetivo y perseguía cosas nuevas. Pero él todavía se quedó en la casa haciendo el mismo trabajo y estaba solo. Así que no estuvo muy bien por mi parte. Pero ¿qué debería haber hecho? Probablemente no podría haberos conocido, hablarles hoy en día si no hubiera dejado la casa. Pero eso no significa que todo el mundo debería hacer eso. Es solo que quizá es mi destino. Mi misión exigía eso para que tuviese más concentración. La maestra suprema Ching Hai vegana es una maestra espiritual, humanitaria y artista reconocida mundialmente. Para saber más sobre su vida compasiva y enseñanzas, por favor visite suprememastertv.com/ES1/master. El doblaje de voz es para aquellas personas cuyas circunstancias y salud no les permiten leer los subtítulos a tiempo o para que puedan captar la idea principal mientras están ocupados. De todas formas, los animamos a utilizar subtítulos grandes y a escuchar la voz de la maestra en su totalidad. Escuchar su voz con concentración sin duda les ayudará.